Damos gracias al Señor. No sé si alguna pregunta de la lección pasada, alguna duda. Ya. Bueno, en resumen, nos hemos dado cuenta, ustedes mismos, bueno, obviamente se han dado cuenta, eh, hemos aprendido, o estamos aprendiendo, mejor dicho, de la poesía hebrea, la forma como ella se desarrolla a través de los paralelismos. Es una manera muy interesante de poder abordar el conocimiento del Señor a través de los salmos. El otro día les- les decía que leyeran Segunda Samuel, capítulo 23, versículos del 1 al 7. Eh, y ahí nos dice que es descrito David, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Hermosa la forma como el Señor se refiere a David, como la palabra lo reconoce como el varón que fue levantado en lo alto y ungido por el Señor, por el Dios de Jacob, ¿no es cierto? Eh, entonces, hemos ido aprendiendo a través de la, de las lecciones que hemos tenido también, ahí sí, de las lecciones que hemos tenido, como el Señor también, a través de los estudios programados por el pastor Esaú Reyes, el esquema que lo ha utilizado, que creo que también eh, a ustedes también les ha llamado la atención, esta forma paralela de tener tres versiones bíblicas. Es bueno, es saludable, porque de esta manera vamos nutriendo mejor el conocimiento o aprendiendo mejor el entendimiento de la palabra del Señor. Eh, Entonces, de esta manera, al acercarnos a la palabra esta noche, vamos a estudiar el Salmo número 6 y comienza nuestro pastor Esaú Reyes contando un relato personal, un relato de que tuvo un accidente cuando era pequeño. Él dice, recuerdos vagos, pero también relata un hecho que le ocurrió cuando ya era adolescente o pasando la adolescencia ya, que tuvo un accidente grave y golpeándose, cayó de cabeza, se fracturó el cráneo, dice, la clavícula, costilla y cadera. O sea, fue un tremendo borrazo que se mandó, como diríamos, ¿no es cierto? Y ahí él nos recuerda que su padre y su mamá tuvieron en vista lo que el Señor enseña en su palabra, en Isaías, perdón, 41:10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, es muy parecido a, a los pasajes que nosotros conocemos. No sé si alguien recuerda algún pasaje que se aparecía la- las palabras que acabamos de leer. ¿Alguien se acuerda? Voy a darle los números 1-9. ¿Alguien se acuerda, no? ¿No? ¿No se acuerdan? Ya Josué la uno primera vez. nueve. Esa, amén. José 1:9. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo. Mi hermanita Nunucha. 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Sin lugar a dudas, las palabras en Josué y las palabras en Isaías apuntan a lo mismo, al amor del Señor y al cuidado del Señor por nosotros. Y el Salmo 6 viene a ser la misma línea, son llamados, forma parte, mejor dicho, los llamados salmos penitenciales, y los menciona que son el 32, el 38, el 51, el 102, 130 y 143, que en los cuales el salmista David, encontrándose en una situación de grave enfermedad o una situación de peligro de vida, se dirige al Señor. Entonces, frente a la calamidad, el Señor nos muestra
que Él está presente y está con nosotros. Nosotros no podemos vivir pensando o creyendo que nunca vamos a tener un problema o una enfermedad o no vamos a poder o pasar por alguna calamidad, eh, sino que aquí el Señor nos está mostrando que en ese momento de mucha angustia y de mucho dolor, nuestro corazón mira al Señor y ahí encuentra consuelo. Eh, este salmo es también una oración, ¿ya? Lo interesante son oraciones cantadas. Estas son alabanzas, son oraciones cantadas y, eh, y nos enseña aspectos fundamentales de la oración. En primer lugar, podemos dividirlo en dos partes. La misericordia sanadora del capítulo, o sea, Salmo, versículos 1 al 7, y la segunda parte, que es la oración, que tenemos certeza en la oración, que el Señor nos va a escuchar, que el Señor va a oír nuestro ruego. Entonces, una parte, volvemos a repetir, es la oración. Sabemos que en la prueba de la oración es sanadora, es un bálsamo en nuestros corazones. Y la segunda parte dice relación con que en la oración tengo la certeza que Dios me ha escuchado y me está escuchando. Veamos que los distintos versículos que componen este Salmo número 6. En primer lugar, este es un salmo muy profundo. El salmista desnuda, dice el pastor Esaú, su alma ante la angustia y el sufrimiento. Y palabras como no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. eh, Mi alma está muy turbada, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Mi alma está muy turbada. Hay un profeta que vive un problema que su alma estuvo muy turbada. ¿Alguien se acuerda de algún profeta que le haya pasado? Hoy día no es adivinanza por si acaso. ¿Alguien recuerda? Profeta, profeta Elías. No, precisamente, pero sí, pero hay uno que es bien explícito. Empieza con Jonás. En la oración del profeta Jonás, él está turbado. En el versículo 4 dice, desechado estoy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Es un tiempo de mucha turbación, de locura. Eso es lo que está expresando. Y esto nos muestra algo. Los hijos de Dios pasamos por pruebas difíciles. Eh, el Señor no nos muestra en la Biblia que nosotros no vamos a pasar por pruebas, sino que vamos a pasar por pruebas muy difíciles. Pero aquí el Señor, volviendo a Salmos, que es la lección, nos dice que él habla con Dios, desnuda su alma y expresa lo que piensa, lo que siente, eh, pero sin un prejuicio, sino que con mucha, podríamos decir, con mucha confianza, abre su corazón ante el Señor. Habla con toda su sinceridad desde lo más profundo de su alma. Entonces, nos muestra de esta manera el salmista que la oración es sanadora, la oración sana heridas, la oración cura heridas, la oración es como un bálsamo, como un aceite derramado sobre las heridas. Y el versículo del 1 al 3 nos dice por qué es sanadora, porque nos habla primeramente de la misericordia de Dios. Es un salmo que nos recuerda la misericordia del Señor, la misericordia sanadora. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Los huesos, o sea, nosotros cuando estamos muy enfermos decimos, me duelen hasta los huesos. Imagínense el dolor que él tenía. Mi alma también está muy turbada, está muy confundida. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? La NBI ocupa formas muy parecidas, cambia la palabra ira por furor,
un enojo fuerte. En la Biblia textual nos dice una ardiente indignación. O sea, es como un calor que quema esa indignación de Dios. Y la versión 60, ten misericordia a mí. La NBI nos dice, ten compasión, Señor, porque desfallezco, y ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Dios. Hay una misericordia. Miserere en latín, misericordia. Señor, ten misericordia de mí. Mi alma está con un dolor que me estremece hasta los huesos, que me recorre los huesos. Y no solamente mi cuerpo, que ahí está haciendo un distingo, sino que también mi alma está confundida, está turbada. Y el versículo 1 al 3, como hemos estado, nos habla esta confianza, porque el versículo 1 establece un paralelismo sinónimo. Dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, no me castigues con tu ira. Reprender es un llamado de atención fuerte, es una reprimenda, es un llamado, no es una advertencia, es un llamado de atención fuerte, duro. eh, no me reprendas en tu enojo, que es paralelo de ira, y dice, no me castigues con tu ira. Eh, Tanto la ira y el enojo de Dios son un atributo comunicable. Y en el Salmo 5 pudimos ver eso, eh, y es un recurso que se conoce como antropoformismo, es decir, dar características o atributos humanos a Dios. No es porque Dios esté limitado, sino que se muestra que son características para que el lector, nosotros podamos comprender el sentido profundo de este enojo, de esta ira, de este castigo, de este ardiente indignación. Pero no debemos de pensar que esta ira o este enojo es pecaminoso, por el contrario, muestran su carácter santo y justo. Es eso lo que nos está mostrando el versículo 1, el carácter de Dios justo, santo y bueno. Entonces, lo que el salmista está mostrando es toda la autoridad de Dios obrando sobre él. En el cercano oriente, hay dos orientes se conocen, cercano oriente, medio oriente, perdón, y lejano oriente. El cercano oriente es donde porque está cerca de la costa del mar Mediterráneo, está Egipto, Israel. Por ejemplo, es un recurso literario que se llama antropoformismo, como hemos dicho, y en el cercano oriente la enfermedad es vista como una consecuencia del pecado. Ese es el entendimiento humano de lo que hay. Eh, Esto no necesariamente es correcto. El Señor Jesús nos enseña cuando el ciego, no me acuerdo bien el pasaje, pero voy a mencionar la idea. El Señor les pregunta a los discípulos al sanar a un ciego, ¿quién pecó primero? ¿Quién pecó primero? ¿Fue él o sus padres? Entonces, cuando el Señor nos muestra, nos está enseñando que no se trata simplemente de un pecado o la enfermedad como un resultado de un pecado, sino nosotros entendemos que es la voluntad de Dios obrando en nuestras vidas. Pero el entendimiento humano, y de hecho también nosotros no hay que ir tan lejos, tenemos como costumbre, quizás algo malo habrá hecho, decimos. Quizás él haya cometido algún pecado. Entonces, lo que aquí nos está mostrando el Señor es que no me reprendas, no me castigues, es para tomar una decisión y verla, pero él la ve para mostrar su propio pecado. No, está aterrizando el concepto para que el lector pueda entender y comprender que el Señor es el que está obrando. Pero de esta manera, cuando el salmista se expresa, él está abriendo su corazón. Interesante, dice el pastor Esaú, ver cómo la Biblia del textual, ni me castigues en tu ardiente indignación, ni me disciplines con tu ira, en tu ira. No es que nuestro pecado no merezca la ira de Dios, la merece, pero el creyente
del pacto, el Hijo de Dios, cree en la promesa de un Redentor que será puesto en nuestro lugar. Y ese Redentor soportará y soporta nuestros pecados, y son perdonados nuestros pecados por la obra del Redentor. El Salmo 2 también establece un nuevo paralelismo diciéndonos, ten misericordia a mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Aquí la palabra misericordia y sáname son usadas como sinónimos, mostrando la contraposición del versículo anterior de la ira o el enojo. Y aquí está evocando la promesa que Él es grande en su misericordia, que Él es grande en su misericordia y lento en la ira. Así, la palabra hebrea, que aquí se traduce como misericordia, es una bondad infinita, una bondad plena. Dios muestra su bondad misericordiosa. Sáname es purificación, ser curado, ser reparado. De esta manera, Jehová es presentado como un Dios de misericordia y un Dios sanador. Él tiene el poder para sanar, Él tiene el poder para curar, Él tiene el poder para reparar. Así, guiado solamente por su bondad, por su amor, por su misericordia. Nada lo obliga. El Señor actúa porque Él así lo quiere. Entonces, Pagán, muchas veces lo hemos citado, nos dice lo siguiente: para el salmista la enfermedad que le abatía le afectaba los huesos y el alma. Es decir, la calamidad tenía repercusiones físicas y espirituales y manifestaba niveles biológicos y emocionales. Era una clara referencia a la totalidad de la vida. El salmista, de esta forma, relaciona dos conceptos de gran importancia religiosa: el juicio divino y la enfermedad. Es decir, él establece a propósito, nos dice Pagan, de la realidad material. El salmista nos hace abrir nuestro entendimiento espiritual para que veamos la realidad espiritual, no solamente la física, sino que ahora la realidad espiritual. Y así nos va mostrando que el dolor físico, el dolor emocional, el dolor espiritual, eh, al decir que su alma está turbada o angustiada, entonces viene una pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? No es una pregunta de molestia, sino es una pregunta que ya no soporto más. ¿Hasta cuándo, Señor? Ya no soporto más. El pastor nos dice que cuando no es una cosa, es otra. En México tienen ese dicho, nosotros también tenemos muchos dichos parecidos. Eh, en Guatemala, Guatepeor, pues estoy pensando, no han escuchado, o sea, estoy mal hoy día, parece que vienen las cosas peores y otras, y pareciera que no se sale. Eh, pero los problemas, la angustia, las enfermedades, nunca vienen solos, pareciera que viene uno tras otro. Pero todos, él dice, todos podrían ser sobrellevados, pero cuando estos se acumulan en nuestra vida, cuando se acumulan en nuestro andar, nos hace decir ¿hasta cuándo? Pero vuelvo a insistir, no es una pregunta recriminando al Señor, sino que es una pregunta: Señor, eh, necesito descansar. No es llamarle la atención al Señor, sino es mostrarnos a través de esta pregunta retórica eh, cómo el salmista está abriendo su corazón. Esta es una pregunta que se presenta muchas veces en los salmos de lamentaciones. Y aquí está mencionado Salmos de Lamentaciones en el 74:10, 79:5, 84, por poner algunos ejemplos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? No soporto más. Son preguntas válidas que hace el creyente, el salmista en este caso, al Señor. Él quiere manifestar su inquietud, perdón. Él quiere manifestar su inquietud, quiere manifestar su preocupación en torno a la calamidad y el tiempo para su culminación o término. En la pregunta se revela implícitamente una petición,
para que finalice la enfermedad y el dolor. Y Dios permite las tentaciones y nos da pruebas para que Él aprendamos a depender de su misericordia. No es que Dios tiente, recuerdan Santiago, Dios no tienta a nadie, pero Dios permite que ocurran estas tentaciones porque nos fortalecen, eh, no en nuestras propias fuerzas, no en nuestras propias ideas, en destrezas o habilidades, sino confiando en la misericordia del Señor. Hay una, hay un ejemplo eh, que está en Primera de Reyes 17, Primera de Reyes 18, para no equivocarme, que nos habla del profeta Elías, que después es citado por Santiago. Eh, Elías dice la palabra que, claro, en el profeta, que en el capítulo 18, perdón, el capítulo 17, perdón, me equivoqué en el inicio, pero el 18 está vinculado igual que el 19. Elías dice la palabra que oró porque hubiera sequía. Dios permite la sequía, permite el dolor, permite el sufrimiento, y Elías oró para que no lloviese, ni siquiera hubiera rocío, ni lluvia ni rocío. Y también nos dice la palabra que el profeta, después de la lucha espiritual en el Monte Carmelo que tuvo con los profetas de Baal, ¿no? Bueno, estoy haciendo un gran resumen. Dice la palabra en el capítulo 18, 41, que el profeta oró y llovió. Y nosotros vemos la historia del profeta en Santiago. Voy a mencionársela. En Santiago nos dice lo siguiente. No están los apuntes, pero se los quiero mencionar porque así uno también va estableciendo vínculos en el capítulo o pasajes relacionados. En el capítulo 5, 17 y 18 de Santiago dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Ahí tenemos un ejemplo de oración en los tiempos de calamidad. No solamente hay una calamidad, porque Dios no es un Dios cruel, sino que era el tiempo de la calamidad espiritual que estaba viviendo el pueblo de Israel, que estaba sujeto a la idolatría. Veamos, volviendo al Salmo 6, versículos 4 y 5. Solo Dios tiene poder para sanarnos y curarnos, para salvarnos, perdón, curarnos, salvarnos, sanarnos y curarnos, pero también, perdón, para salvarnos. Dice así, versículo 4: Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Y el NBI establece también palabras muy semejantes, nuevamente, y la NBI nos dice lo siguiente: vuélvete, oh Señor. La versión 60 dice: oh Jehová, y la NBI dice: Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. En la muerte nadie te recuerda, y en el sepulcro, ¿quién te alabará? Y la versión textual nos dice lo siguiente: dice, vuélvete, Jehová, y rescata mi alma, sálvame por tu misericordia, porque no habrá memoria de ti en la muerte, y en el Seol, ¿quién te alabará? Para el salmista, solo Dios tiene poder para sacarlo de la situación en que se encuentra. Y de esta manera eh, afirma: vuélvete, decir, mírame, como que Dios le hubiera dado vuelta a la espalda, ¿no es cierto? Libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Notemos que los verbos libra, librar
y salvar son usados como sinónimos para enfatizar el poder redentor y misericordioso de nuestro Dios. Así, el sentido del verbo, el liberar en hebreo, es salvar de la ruina, de la destrucción o el daño. Y precisamente, en el mismo sentido del verbo sanar, Dios es el único que puede salvar o liberar a creyentes dice, en sus luchas y angustias. Así que el verso 5 ahora es un contraste fuertemente cuando el salmista, usando un paralelismo sinónimo, nos dice nuevamente con retórica, eh, en el Seol, ¿quién te alabará? Y el Seol en el Antiguo Testamento es descrito como la morada de los muertos, como un lugar oscuro y sombrío. Eh, entonces, eh, nuevamente nos hace pensar, nos hace reflexionar que este versículo 5 expresa la profundidad del dolor del salmista y lo extenuante que es la enfermedad que está atravesando y extenuante y desgastante de lo que está ocurriendo en su cuerpo, en el alma y corazón. ¿Quién no ha tenido pruebas profundas, enfermedades propias o de los hijos o de la esposa, problemas económicos, situaciones difíciles que pareciera que no van a terminar? Pero ahí el Señor que nos da la fortaleza. Aquí el salmista no está negando la soberanía y el poder de Dios, está expresando de una manera poética, hermosa, su dolor y, y está ahora suplicando y pidiendo sanidad y liberación. Es el Dios de la Biblia, el único que tiene poder para crear los cielos y la tierra de la nada. Es el único que tiene poder para dominar los elementos y traerlos como plagas a Egipto y liberar a su pueblo victoriosamente. Esa es la teología del salmista. Dios soberano tiene poder sobre todas las cosas, incluyendo la enfermedad. Así que solamente que Él puede librarme. Y la oración es el medio de gracia a través del cual Dios nos permite rogarle, pedirle, suplicarle, y que tenemos la certeza que Él escucha, y esta debe ser la seguridad sanadora por la que nos acercamos a Él. Qué hermoso recordar esto cuando estamos viviendo en tiempos de prueba, en tiempos de dolor, en tiempos de pareciera que no se ve no fuera a amanecer, problemas propios, enfermedades. Aquí el salmista nos coloca, nos orienta y nos posiciona, voy a usar esta palabra, mirando al Señor, al Dios Todopoderoso, que nos permite que nos dirijamos a Él y supliquemos a Él, y teniendo certeza, convicción, certeza de que Él nos escucha. El Salmo 6, versículos 6 y 7, ahora nos muestra que podemos desnudar nuestra alma ante Dios, ante los hombres. eh, Podemos ocultar los dolores, podemos reírnos, podemos ser muy chistosos, podemos ser muy locuaces, podemos disfrutar de bailes, pero eh, pretendiendo ocultar nuestro dolor, pero ante Dios no podemos ocultar el dolor, ante Dios no podemos cerrarnos, porque Dios nos conoce. Y aquí el salmista es tanto el dolor que él está sufriendo, que ahora nos dice el versículo 6, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, ser envejecido a causa de todos mis angustiadores. La NBI nos dice, estoy cansado de sollozar, toda la noche inundo de lágrimas mi cama, mi lecho empapo con mi llanto, empapar, dejar muy mojada la cama, su lecho por las lágrimas. Desfallecen mis ojos por causa de dolor, desfallecen por culpa de mis enemigos.
En la Biblia textual nos dice, en lugar estoy agotado de tanto gemir, estoy cansado, todas las noches inundo mi lecho, con mis lágrimas empapo mi cama, mis ojos están enturbiados de tanto sufrir. Eh, Pareciera que no, enturbiado, desfallecido, gastado, de tanto llorar uno pierde como la mirada, pierde la perspectiva. Y dice que sus ojos se han envejecido a causa de todos mis adversarios. Entonces, aquí estamos en presencia de los versículos 6 y 7 de un paralelismo introvertido. La primera idea del verso 6, me he consumido a fuerza de gemir, está vinculada con el último verso o idea del versículo 7. Se han envejecido a causa de mis angustiadores. Y las dos ideas centrales o pensamientos centrales son casi idénticos. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. Entonces, el paralelismo está dado por el versículo 6, la primera parte, y la última parte del versículo 7. Y la descripción o los pensamientos centrales son semejantes. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir. Esto nos ofrece una perspectiva acerca de la intensidad del dolor que causan sus angustiadores. Así lo llama el salmista. Por 15 afirma al respecto. La angustia de David se describe de manera vívida, no vivida, sino vívida. Me he consumido a fuerza de gemir. La angustia demasiado grande es cansadora, nos deja exhaustos y está el salmista llegando al fin de su resistencia. Mis ojos están gastados, los ojos enrojecidos y opacos que manifiestan tanto la enfermedad como el dolor. Cuando el salmista se refiere a los angustiadores, eh, su constante oposición se mantuvo aún durante su enfermedad. Sus enemigos carecieron de piedad, no fueron piadosos, no fueron misericordiosos. Pareciera que lo atacaran aún más. Uno parecía cuando está más débil, más el ataque. Entonces, aquí el salmista, el Señor nos muestra la estrecha relación de intimidad que existe entre el salmista y Dios. Dios es misericordia, por lo tanto, puedo desnudar mi alma, puedo abrir mi corazón, dejando al descubierto todo su dolor. Eh, Aquí el pastor Esaú nos dice, un psicólogo diría que David está vulnerable, pero Dios, que es creador y rey y Señor, sabe todo de nosotros. La oración cumple así el rol de que nos permite exponer todo lo que hay dentro de nosotros sin miedo, sin estar vulnerables. Al contrario, cuando hablamos con Dios y exponemos lo que traemos adentro, descansamos plenamente en su amor, en su gracia, en su provisión para con nosotros, teniendo la esperanza, el consuelo que Él nos librará y nos sanará de todo aquello que nos produce esta angustia. La diferencia entre nuestra fe y otras religiones es que Cristo se encarnó y se hizo como nosotros, es decir, al ser completamente hombre, se autolimitó y pasó por el dolor, la angustia y las calamidades de la vida presente. Pero Él no cometió pecado, es sin pecado. ¿Por qué? Porque es nuestro sacrificio único, perfecto y poderoso. No hay nada fuera de Él, ni sanidad, ni liberación. Él lo ganó todo en la cruz. Y por eso la oración, dice el pastor Esaú, es terapéutica, es sanadora y es poderosa en sí misma. Eh, Hecho esta exposición sobre la situación que está viviendo el salmista, a partir del versículo 8 de Salmos, el salmista
del versículo 8, digo, del capítulo 6, el salmista ahora nos muestra la certeza que debemos de tener en la oración, la certeza de que Él nos escucha. Es como una respuesta a lo que está ocurriendo, es una respuesta a lo que podemos, en lo que nos ha ido mostrando. Dice la versión 60, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Aquí tenemos una figura de un paralelismo introvertido. La primera idea del verso 8 dice, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Y el verso 10, tal como se expresa, nos dice que serán avergonzados, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Hay una respuesta de Dios a lo que va a ocurrir con los hacedores de iniquidad, de maldad. Se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. En este caso, la enfermedad y la calamidad son relacionados con el pecado. Así que el salmista no solo está enfermo y en calamidad, sino que ahora está en una situación compleja, porque sus enemigos murmuran, sus enemigos vituperan, insultan contra él, acusándolo de que algo malo hay en él. Por eso el salmista empieza esta sección diciendo, apartaos, aléjense de mí. Está dicho en una forma imperativa y está mostrando con fuerza, con ímpetu, que la gracia y el perdón de Dios le están siendo dadas. Él no necesita a otros, él necesita a Dios. Estos que le han deseado mal son avergonzados y turbados, lo que muestra que han deseado para el salmista. Ahora son ellos quienes lo recibirán de parte de Dios, del Dios vivo y verdadero. ¿Cuál es la razón de esto? Porque Dios responde a la oración. En la última idea del verso 8 y 9, que es el centro de este paralelismo introvertido, nos dice, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. El porque hay una conclusión, una hilación de por qué los hacedores de maldad se tienen que apartar y por qué ellos van a ser confundidos, van a ser avergonzados y turbados, porque Jehová oye mi oración, porque Jehová ha escuchado mi oración. Entonces, lloro, ruego y oración son presentados aquí como sinónimos. Recordemos que es poesía, ¿no es cierto? Entonces, Dios contesta la oración, el porque es la respuesta de Dios al salmista, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Y nuevamente, Jehová ha oído mi ruego. Y agrega, ha recibido Jehová mi oración. Ha oído, nuevamente repite la expresión oído, y ha recibido mi oración. Entonces, denota un aspecto perfectivo del verbo. Esto significa que la perspectiva de ver, pensar sobre la acción del verbo como tal es completa. No tiene una relación de tiempo de la acción. Permite que la acción sea transmitida en su totalidad sin dividirla en un proceso cronológico. Nosotros en nuestro entendimiento podemos pensar que vamos pausadamente, poco a poco, pero acá, en esta forma como está transmitido, la acción no es el tiempo de la acción, sino es la conclusión de lo que Dios ha oído, es decir, es pleno, ya ha oído, lo da por sentado. Y a veces nosotros, ¿por qué el pastor Esaú menciona esto? Porque nosotros a veces pensamos que tarda en responder o no nos escucha. Pero eso es falso, es una idea equivocada. Eh, la acción de Dios es una acción de certeza de lo que Él hace.
sin dudar. Veamos Hebreos 11. Yo creo, esto no está en la fuente, pero veamos Hebreos 11, versículo 1. Dice, ¿qué es lo que es la fe? La certeza, dense cuenta, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo que aquí el salmista está hablándonos de la fe. Él sabe, tiene seguridad, tiene certeza de que Dios oye la oración. Y veamos, eh, estoy buscando el pasaje, espérame un poquitico. En Santiago, eh, en Santiago 1:6 dice, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Eh, la fe es certeza, es convicción, no es duda. Y aquí el salmista nos está diciendo con certeza, con convicción, que Jehová ha oído la voz de mi lloro, ha oído mi ruego, ha recibido mi oración. Así, Él escucha todo el tiempo nuestras oraciones. El Señor nos escucha y pone atención en nuestra necesidad. Eh, citando a Delitzsch, podemos decir, 3 veces resuena en el Salmo, en 6, 9 y 6, 10, su confianza en que Dios no le abandona. 6, 9 y 6, 10, Dios no le abandona. Dios está con el salmista. Él escucha su intenso sollozo, la voz de su llanto que asciende hacia el cielo. Dios acoge su súplica y acepta su plegaria. Así que también nos dice, nosotros podemos tener la certeza de que Dios escucha nuestra oración en medio de la enfermedad, en medio de la soledad, en medio de la prueba. La Escritura afirma que Él lo hizo, lo hace siempre. El verbo, cuando dice ha recibido, apunta a la misma idea. Está expuesto en la traducción en un pretérito, pero Dios, ¿qué es lo que significa esto? Que Dios ha escuchado aún antes nuestro ruego, lloro y oración, ya que Él tiene control y gobierna sobre todas las cosas. Y siempre está atento a los ruegos y oraciones de su pueblo. El Catecismo Menor de Westminster, en la pregunta 98, dice, ¿qué es la oración? La oración es la presentación de nuestros deseos ante Dios por aquellas cosas que están de acuerdo con su voluntad, en el nombre de Cristo, incluyendo la confesión de nuestros pecados y un grato reconocimiento de sus misericordias. La oración es un medio de gracia, nos provee sanidad y seguridad de que nuestro Padre está atenta a ellas, no porque nosotros seamos buenos o las merezcamos, sino porque Cristo lo ganó y ofrece a sus hermanos, que somos nosotros, esta expresión lo ofrece como una expresión de gracia, es una muestra de gracia. Esta seguridad es vital en los tiempos de enfermedad y la lucha, el caos y la desolación. Confiar en Dios y en la promesa de su palabra fortalece nuestra fe. Hay hermoso salmo, este salmo número 6, para reflexionar y tenerlo muy presente. Pese al dolor, pese al sufrimiento, el Señor está con su pueblo, está con sus hijos. Él responde ante nuestras necesidades. No sé, mis queridos hermanos, si es que hay alguna pregunta, alguna, alguna duda. Ya. Ya. Les recomiendo que de todos modos, como están mencionados, estas notas que el pastor nos da de los salmos penitenciales, que bueno, lo anoten, y también en algún momento de permita que también podamos, o puedan ustedes también desarrollar un trabajo sobre estos mismos salmos penitenciales que nos van hablando del amor del Señor
que nos van hablando de su amor frente a la calamidad, frente al pecado. Así que les dejo esa inquietud. No sé si alguna pregunta. Ya. La próxima semana tenemos la lectura del Salmo 7 eh, y con eso estaríamos cumpliendo ya nuestra tarea de clases. Así que yo le voy a informar al pastor Juan Lobo que ya estaríamos terminando, Dios mediante, si ahora sí lo permite, la próxima clase. Así que el Señor los bendiga, mis amados hermanos, que el Señor me los cuide. Y le voy a pedir a mi hermano David para que nos dirija la oración de término. Por favor, hermanito, visito. Amén. Oremos, Señor, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad, Señor, de reunirnos en este momento, de poder aprender de tu palabra, para poder, Señor, instruirnos en ella, para crecer también, Señor, y también preparándonos para poder enseñar a otros, Señor, eh, colocando a disposición los dones que tú has puesto en cada uno de nosotros. Te rogamos, Padre, en esta hora que todo lo que hemos aprendido, lo que hemos podido escuchar, sea de mucha bendición para nuestra vida, de crecimiento espiritual, Señor amado, de que nos pueda nutrir y podamos también, por supuesto, poner por obra todas estas cosas, Señor, que son tan importantes también para nuestras vidas. Rogamos una bendición sobre nuestro profesor, Señor, para que usted también le siga ayudando, dándole fuerza, ánimo, le siga también a él preparando para que también nos pueda enseñar con sabiduría, Señor amado, nos pueda seguir guiando en este camino, Señor, de aprendizaje y a nosotros también para que también podamos disponer del tiempo, con tiempo de calidad, estar acá, Señor, en nuestras lecturas, en nuestras clases. Y te agradecemos todo esto, Señor amado, porque solamente sabemos que esto es parte de tu amor y tu gracia que ha sido revelada en nuestra vida. Te rogamos humildemente tu bendición, mediante Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.